El 16 de julio de 1923 me cambié de domicilio a Exham Priory, después de que el último obrero finalizara su tarea. Los trabajos de restauración habían constituido una imponente tarea, pues de la abandonada construcción apenas sí quedaba un montón de ruinas. Pero por tratarse de la casa de mis antepasados, no reparé en gastos. Nadie vivía en la finca desde el reinado de Jacobo I, en que una tragedia de caracteres terriblemente dramáticos, aunque en gran medida incomprensibles, se abatió sobre el cabeza de la familia, 5 de sus hijos y criados, y obligó a marcharse de allí en medio de sombras de sospecha y terror al tercer hijo, mi progenitor por línea paterna y único superviviente de la infortunada estirpe. Con el único heredero denunciado como homicida, la propiedad volvió a manos de la corona, sin que el acusado hiciera el menor intento por excusarse o recuperar la heredad. Trastornado por un horror superior que el de la conciencia o la ley, y expresando solo el frenético deseo de borrar aquella antigua mansión de su vista y memoria, Walter de la Poer, 11º barón de Exham, se trasladó a Virginia, en donde se estableció y fundó la familia que, en el siglo siguiente, era conocida por el nombre de la Poer. Exham Priory quedó abandonado, aunque más tarde pasó a formar parte de las posesiones de la familia Norris, y fue objeto de numerosos estudios como consecuencia de su sorprendente arquitectura, consistente en unas torres góticas levantadas sobre una infraestructura sajona o románica, cuyos cimientos, a su vez, eran de una mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida o el celta primitivo, si es cierto lo que cuentan las leyendas. Los cimientos eran de aspecto muy singular, pues se confundían por uno de sus lados con la sólida caliza del precipicio, desde cuyo borde el priorato dominaba un desolado valle que se extendía 5 kilómetros al oeste del pueblo de Anchester. A los arquitectos y arqueólogos les encantaba estudiar esta extraña reliquia de épocas ancestrales, pero los naturales del lugar la odiaban con todas sus fuerzas. La odiaban desde hacía siglos, cuando todavía vivían allí mis antepasados, y la seguían odiando ahora en que, debido a su estado ruinoso y de abandono, la cubría una capa de musgo y mantillo. No llevaba siquiera un día en Anchester cuando descubrí que descendía de una familia maldita. Pero ya esta semana los obreros han volado por los aires lo que quedaba de Exham Priory y están atareados en borrar las huellas de sus cimientos. De siempre he conocido la historia, sin añadiduras, de mi linaje familiar, y sé perfectamente que mi primer antepasado americano se trasladó a las colonias envuelto en las sombras de extrañas sospechas. De los detalles, sin embargo, nunca he sabido nada, debido a la reserva mantenida por generaciones entre los de la Poer. Al contrario que los colonos de nuestra vecindad, rara vez nos jactamos de antepasados que batallaron en las cruzadas o de contar en nuestro linaje con héroes medievales renacentistas. Ni se nos transmitieron otras tradiciones que las que pudieran encerrarse en el documento lacrado que todo hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su apertura póstuma. Las únicas glorias de las que nos vanagloriamos en la familia eran las alcanzadas tras la emigración, las glorias de un orgulloso y honorable, si bien un tanto retraído e insociable, linaje de Virginia. Durante la guerra toda nuestra fortuna se perdió, y nuestra existencia entera se vio alterada por el incendio de Carfax, residencia de la familia a orillas del río James. Mi abuelo, de edad ya avanzada,
pereció entre las llamas del voraz incendio, y con él se quemó la documentación sellada que nos ligaba al pasado. Todavía hoy puedo recordar aquel incendio que presencié con mis propios ojos a la edad de 7 años, mientras los soldados federales vociferaban, las mujeres chillaban y los negros daban alaridos y rezaban. Mi padre se había alistado en el ejército y participaba en la defensa de Richmond, y tras múltiples formalidades, mi madre y yo logramos atravesar las líneas enemigas para reunirnos con él. Cuando terminó la guerra, nos trasladamos al norte, de donde era originaria mi madre, y allí crecí. Me hice un hombre y, en última instancia, hice fortuna como corresponde a todo yanqui emprendedor. Ni mi padre ni yo supimos jamás qué contenía el documento testamentario sellado a nosotros. Además, una vez sumido en el monótono curso de la vida mercantil de Massachusetts, perdí todo interés por desvelar los misterios que, sin duda, se ocultaban en el remoto pasado de mi árbol genealógico. Con qué alegría habría dejado Hexham Priory a la suerte de sus murciélagos, telarañas y mantillo, si hubiera mínimamente sospechado lo que se ocultaba tras sus muros. Mi padre falleció en 1904, pero sin ningún mensaje que dejar para mí ni para mi único hijo, Alfred, un muchacho de 10 años, huérfano de madre. Fue precisamente Alfred quien alteró el orden en que venía transmitiéndole la información familiar. Pues, si bien solo pude hacerle conjeturas en tono burlón sobre el pasado familiar, me escribió contándome algunas leyendas ancestrales del mayor interés cuando, con ocasión de la pasada guerra, fue enviado a Inglaterra en 1917 en calidad de oficial de aviación. Al parecer, sobre los Delaporte circulaba una pintoresca y un tanto dramática historia. Un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris, del Royal Flying Corps, residía en las proximidades de nuestro solar familiar en Manchester, y contaba unas supersticiones campesinas que pocos novelistas podrían llegar a igualar por lo increíbles y desquiciadas que resultaban. Norris, naturalmente, no las tomaba en serio, pero a mi hijo le divertía, y le sirvieron de tema para llenar muchas de las cartas que me escribió. Fueron estas leyendas las que finalmente atrajeron mi atención hacia mi herencia transatlántica, y me decidieron a comprar y restaurar el solar familiar que Norris mostró a Alfred en todo su crudo abandono, al mismo tiempo que se ofrecía a conseguírselo por una suma harto razonable, debido a que el actual propietario era amigo suyo. Compré Hexham Priory en 1918, pero casi al punto me olvidé de los planes de restauración en que había estado pensando ante el regreso de mi hijo mutilado de las piernas. Durante los 2 años que todavía vivió, me dediqué por entero a su cuidado, dejando incluso la dirección del negocio en manos de mis socios. En 1921, sumido en la mayor desolación y sin saber qué hacer, apartado de toda actividad laboral y notando ya que la vejez llamaba a mis puertas, resolví distraer el resto de mis años ocupado en la nueva posesión. Llegué a Manchester un día de diciembre, hospedándome en casa del capitán Norris, un joven rollizo y cortés que apreciaba mucho a mi hijo, y me ofreció su colaboración en la tarea de recoger planos y anécdotas en los que inspirarse al emprender el proyecto de restauración. No sentía la menor emoción en presencia de Hexham Priory, una mezcolanza de abandonadas ruinas medievales cubiertas de líquenes y acribilladas de nidos de grajos, balanceándose peligrosamente al borde de un enorme precipicio y sin el menor rastro de suelos o cualquier otro resto de interiores, salvo los muros de piedra de las torres aisladas.
Tras formarme poco a poco una idea de cómo debió ser el edificio cuando lo abandonaron mis antepasados 3 siglos atrás, me puse a contratar obreros para iniciar las obras de reconstrucción. En todos los casos, me vi obligado a buscarlos fuera de la localidad más próxima, pues los naturales de Anchester profesaban un terror y una aversión decididamente increíbles hacia aquel lugar. La magnitud del sentimiento era tal que a veces llegaba a contagiar a los trabajadores que procedían de otros lugares, siendo esta la causa de numerosas deserciones. Por lo demás, su alcance se extendía tanto al priorato como a la antigua familia propietaria del mismo. Ya me había adelantado mi hijo que durante sus visitas al pueblo la gente se mostró un tanto reacia con él por ser un de la poor. Y ahora, por la misma razón, yo me sentía también sutilmente rechazado, hasta que conseguí convencerlos de que casi no sabía nada de mis antepasados. Y aun así, los vecinos del lugar se mostraban displicentes conmigo, por cuanto me vi obligado a recurrir a Norris para recopilar la mayoría de las tradiciones populares que todavía seguían circulando sobre el lugar. Lo que aquellas gentes no podían perdonar era, al menos eso quería entender yo, que había venido a restaurar un símbolo que odiaban con todas sus fuerzas, pues, racionalmente o no, para ellos Exham Priory no era otra cosa que un nido de demonios y hombres lobo. Juntando todas las historias que Norris recogió para mí y completándolas con lo que habían dicho varios expertos que en su día examinaron las ruinas, deduje que Exham Priory se levantaba sobre el lugar ocupado en otro tiempo por un templo prehistórico. Una construcción druida o incluso anterior a dicho periodo, que debió ser contemporánea de Stonehenge. Casi nadie dudaba de que allí se habían celebrado execrables ritos. Y circulaban toda clase de espeluznantes historias sobre el paso de tales ritos al culto de Cibeles, posteriormente introducido por los romanos. En el sótano podían verse todavía inscripciones con letras tan inconfundibles como Diu, Ops, Magna Mat, signo de la Magna Mater, cuyo tenebroso culto fue inútilmente prohibido a los ciudadanos romanos. Anchester había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, tal y como atestiguaban numerosos restos. Y, según todos los indicios, el templo de Cibeles debió ser una imponente construcción abarrotada de fieles que concelebraban multitud de ceremonias presididas por un sacerdote frigio. Las historias añadían que la caída de la antigua religión no puso fin a las orgías que tenían lugar en el templo, sino que, muy al contrario, los sacerdotes se convirtieron a la nueva fe sin cambiar en lo fundamental sus creencias. Asimismo, se decía que los ritos no desaparecieron con la llegada de los romanos y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaba del templo, dándole el perfil característico que habría de distinguirle con el tiempo, a la vez que hacían de él el centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio al que se extendía la heptarquía. Hacia el año 1000 después de Cristo, el lugar aparece mencionado en una crónica como un priorato importante, esencialmente construido a base de piedra, en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica, y rodeado de grandes jardines que no precisaban de murallas para mantener alejado al atemorizado populacho. Jamás llegaron a destruirlo los daneses, si bien su suerte debió de decaer radicalmente tras la conquista normanda, pues no hubo el menor impedimento para que Enrique III confiriera su propiedad a mi antepasado Gilbert de la Poer, primer barón de Hexham, en 1261. De mi familia no se conservan testimonios adversos antes de esa fecha, pero algo extraño debió ocurrir por entonces.
Ya en una crónica de 1307 hay una referencia a un de la Poer al que se le califica de maldito de Dios. Mientras que en las leyendas populares se aprecia un miedo cerval, a decir nada del castillo que se erigió sobre los cimientos del antiguo templo y priorato. Los cuentos de viejas que se contaban sobre el lugar eran de lo más sobrecogedores. Más si cabe por la tenebrosa reticencia y sombrías evasivas de que hacían gala las gentes que los cantaban. En ellos se representaba a mis antepasados como una estirpe de demonios, junto a los que personajes de la talla de un Gilles de Retz o un Marqués de Sade no pasaban de meros aprendices, y se dejaban intuir veladamente su responsabilidad por las ocasionales desapariciones de aldeanos durante varias generaciones. Los peores de toda la parentela, a tenor de lo que dice la tradición, fueron los varones y sus herederos directos. Al menos, la mayoría de las historias que circulaban las protagonizaban ellos. Si un heredero mostraba inclinaciones más benéficas, se decía en ellas, fallecía con toda seguridad de edad prematura y misteriosamente, para dejar paso a otro descendiente más en consonancia con el apellido. Los de la Poer parecían profesar un culto secreto, presidido por el cabeza de familia y a veces restringido a unos cuantos miembros de la misma. El temperamento, más que el linaje, era el fundamento de dicho culto, pues en él participaban también quienes ingresaban en la familia por casamiento. Lady Margaret Trevor de Cornouailles, mujer de Godfrey, el hijo segundo del quinto barón, acabó por convertirse en uno de los fantasmas predilectos de los niños de todo el país y en diabólica heroína de un horripilante y antiguo romance que todavía se conserva en las proximidades de la frontera galesa. Conservada también en baladas, aunque no tan ilustrativa al respecto, merece citarse la horrenda historia de Lady Mary de la Poer, que al poco de casarse con el barón de Shrewsfield, murió asesinada a manos de éste y de su madre, siendo posteriormente absueltos y bendecidos ambos criminales por el sacerdote, al que confesaron aquello que no osaban decir en público. Estos mitos y romances, característicos de la más primitiva superstición, me repelían sobremanera. Su persistencia y su asociación a tan larga descendencia de mis antepasados me ponían especialmente furioso, en tanto que las acusaciones de hábitos monstruosos recordaban de forma harto desagradable el único escándalo conocido de mis inmediatos antepasados. Me refiero al caso de mi primo, el joven Randolph de la Poer de Carfax, que se fue a vivir con los negros y se hizo oficiante del rito vudú a su regreso de la Guerra de México. Bastante menos me turbaban las historias que corrían sobre lamentos y aullidos en el valle desolado y barrido por el viento que se abría al pie del precipicio de caliza, así como otras sobre los fétidos hedores que emanaban de las tumbas tras las lluvias primaverales. Sobre el torpón y aullador objeto manco que el caballo de Sir John Clave pisó una noche en medio de un campo solitario, o sobre el criado que se había enajenado a causa de algo indefinible que vio en el priorato a plena luz del día. Todo ello no eran sino retazos de historias espectrales que habían arraigado en los campesinos, y por aquel entonces yo era un escéptico hasta la médula.
Los relatos sobre aldeanos desaparecidos no debían desaparecer del todo, aun cuando no eran especialmente importantes a la vista de las prácticas medievales. La desenfrenada curiosidad significaba la muerte, y más de una cercenada cabeza que se había mostrado en público en las almenas, de las que, afortunadamente, ya no quedaba huella, que se levantaban en las torres de los aledaños de Hexham Priory. Algunas de las historias que corrían eran extraordinariamente pintorescas, hasta el punto de enojarme por no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Así, por ejemplo, todavía subsistía la creencia de que una legión de diablos con alas de vampiro se reunía todas las noches en el priorato para celebrar sus rituales aquelarres. Legión cuyo mantenimiento alimenticio podía hallar explicación en la desproporcionada abundancia de verduras ordinarias cultivadas en aquellos extensos huertos. La más gráfica de todas las historias que circulaban sobre el lugar era una que relataba la dramática epopeya de las ratas, un insaciable ejército de indecentes alimañas que había surgido en oleada del interior del castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó al más absoluto abandono. Una enjuta nauseabunda y famélica soldadesca que había destruido todo a su paso, devorando aves, gatos, perros, cerdos, ovejas y hasta 2 desventurados seres humanos, antes de ver acallada su cólera. En torno a tan inolvidable plaga de roedores gira todo un ciclo independiente de mitos, pues las alimañas se dispersaron por entre las casas del pueblo, provocando toda clase de maldiciones y horrores a su paso. Tales eran las historias que se abatían sobre mí cuando me dispuse a acometer, con la tozudez propia de un anciano, las obras de restauración de mi ancestral lugar. No debe creerse, ni siquiera por un momento, que tales historias constituían lo esencial del entorno psicológico en el que me desenvolvía. Por otro lado, contaba con el apoyo animado y constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asesoraban en mi tarea. Una vez terminada la obra, algo más de 2 años después de iniciada, pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y anchas escaleras, con una prestancia que compensaba sobradamente los cuantiosos gastos que originó la restauración. No había detalle medieval que no estuviera magistralmente reproducido, y las partes nuevas armonizaban a la perfección con los muros y cimientos primitivos. El solar de mis antepasados estaba de nuevo en pie, y ahora solo me quedaba redimir la fama local de la línea familiar que terminaba en mí. Me quedaría a vivir allí para siempre y demostraría a todos que un de la Poer, pues había adoptado de nuevo la grafía original del apellido, no tenía por qué ser un ser infernal. Mi confort se vio en parte aumentado por el hecho de que, aunque Hexham Priory estaba construido según los cánones medievales, su interior era totalmente reciente y se hallaba libre de ancestrales fantasmas y nocivas alimañas. Como ya he explicado, me mudé a Hexham Priory el 16 de julio de 1923. Me hacían compañía en mi nueva residencia 7 criados y 9 gatos. Animal por el que siento una especial devoción. Mi gato más viejo, Black Tom, tenía 7 años. Y vino conmigo desde Bolton, en Massachusetts. El resto de los gatos los había ido reuniendo mientras vivía con la familia del capitán Norris, durante la restauración del priorato.
Durante 5 días, nuestra rutina prosiguió en medio de la más completa calma, empleando la mayor parte del tiempo en la clasificación de viejos documentos relativos a la familia. Había reunido ya unas cuantas descripciones muy minuciosas de la tragedia final y la huida de Walter de la Poer, que supuse sería lo que guardaba el legajo hereditario perdido en el incendio de Carfax. Al parecer, a mi antepasado se le acusó, con sobrada razón, de matar al resto de los habitantes de la casa, excepto 4 criados cómplices suyos. Mientras dormía, unas 2 semanas después de un asombroso descubrimiento que habría de alterar toda su forma de ser, pero que no debió desvelar más que a los criados que colaboraron con él en la masacre y, acto seguido, huyeron lejos del alcance de la justicia. Esta alevosa degollina, en total un padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida condonada por los aldeanos y con tal negligencia dictaminada por la justicia que su instigador pudo huir, con todos los parabienes, sin sufrir el menor daño ni tener que disfrazarse, a Virginia. El sentir general que corría por el pueblo era que había liberado aquellas tierras de la maldición ancestral que sobre ellas pesaba. Ni siquiera puedo elucubrar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi antepasado a cometer tan execrable acción. Walter de la Poer debía conocer desde hacía tiempo las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que el motivo que desató todo proviniera de aquella fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y espantoso rito o se daría de bruces con algún tenebroso símbolo revelador en el priorato o en sus aledaños? En Inglaterra se le consideraba un joven tímido y de buenos modales. En Virginia parecía más un ser de carácter atormentado y aprensivo que un tipo duro o amargado. De él se decía en el diario de otro aventurero de rancio abolengo, Francis Harley de Bellevue, que era un hombre sin igual en lo tocante al sentido de la justicia, al honor y a la discreción. El 22 de julio aconteció el primer incidente, el cual, aunque apenas se le prestó atención en aquel instante, adquiere un significado premonitorio en relación con posteriores acontecimientos. Fue tan poca cosa que casi no se le dio relevancia, y apenas pudo advertirse en las circunstancias reinantes, pues debe recordarse que al ser el edificio prácticamente nuevo en su totalidad, salvo los muros, y encontrarse atendido por una experta servidumbre, toda aprehensión habría sido fuera de lugar a pesar de las historias que corrían sobre el lugar. A poco más que esto se reduce lo que pudo recordar a posteriori. Mi viejo gato negro, cuyo humor también conozco, estaba indudablemente alerta y nervioso en una medida que no concordaba en nada con su habitual tranquilidad. Iba de una habitación a otra, dando la impresión de desasosiego y preocupación por algo, y olisqueaba sin cesar los muros que formaban parte de la estructura gótica. Comprendo perfectamente cuán trillado suena todo esto. Algo así como el inevitable perro del cuento de fantasmas, que no cesa de gruñir hasta que su amo se ve finalmente frente a la figura envuelta en sábanas. Pero en este caso concreto creo que posee su importancia. Al día siguiente, un criado vino a darme cuenta del nerviosismo reinante entre los gatos de la casa. Yo me encontraba en mi estudio, una habitación de techo alto y orientada al occidente que había en el segundo piso, con arcos de aristas artesonados de roble oscuro y una triple ventana gótica que daba al precipicio de roca caliza y desde la que se divisaba el desabrido valle. Mientras me hablaba el criado,
pude ver cómo la forma de azabache de Black Tom se arrastraba a lo largo del muro oeste y arañaba el nuevo artesonado que cubría la antigua piedra. Le dije al criado que debía tratarse de algún persistente olor o emanación procedente de la antigua mampostería y que, si bien era imperceptible al olfato humano, debía afectar a los sensibles órganos de los felinos a pesar del artesonado que los recubría. Así lo creía sinceramente, y cuando aquel hombre aludió a la posible presencia de roedores, le manifesté que en aquel lugar no había habido ratas durante 300 años, y que difícilmente podrían encontrarse los ratones de la campiña que lo circundaba en tan altos muros, pues nunca se los había visto olisqueando por allí. Aquella misma tarde llamé al capitán Norris, quien me aseguró que le parecía bastante increíble que los ratones del campo infestaran de repente el priorato, pues, que él supiera, no había precedentes de nada parecido. Aquella noche, prescindiendo como era habitual de la ayuda del mayordomo, me retiré a la cámara de la torre, orientada al occidente que me había reservado. A ella se llegaba desde el estudio tras subir por una escalinata de piedra y atravesar una pequeña galería. La primera antigua en parte, la segunda enteramente nueva. La estancia era circular, de techo muy alto y sin revestimiento alguno. Si bien de la pared colgaban unos tapices que había adquirido tras comprobar que Black Tom se hallaba conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me recogí a la luz de aquellas bombillas eléctricas que tanto se asemejaban a bujías. Al cabo de un rato apagué la luz y me dejé hundir en la taraceada y endoselada cama coronada por 4 baldaquinos, con el venerable gato en su habitual lugar a mis pies. No eché las cortinas, quedando mi mirada fija en la angosta ventana que daba al norte y tenía justo frente a mí. Un esbozo de aurora se dibujaba en el cielo, destacando la siempre grata silueta de las artísticas tracerías de la ventana. En un momento dado, debí quedarme sosegadamente dormido, pues recuerdo claramente una sensación de despertar de extraños sueños, cuando el gato dio un brusco salto, abandonando la serena posición en que se encontraba. Pude verlo gracias al tenue resplandor de la aurora. Tenía la cabeza enhiesta hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas cuán largas eran. Miraba fijamente a un punto de la pared situado un poco al oeste de la ventana, un punto en el que mi vista no encontraba nada extraño de resaltar, pero en el que se concentraban ahora mis 5 sentidos. Mientras observaba, comprendí el motivo de la excitación de Black Tom. Si se movieron o no los tapices es algo que no sabría decir. A mí me pareció que sí, aunque muy ligeramente. Pero lo que sí puedo jurar es que detrás de los tapices oí un ruido, leve pero nítido, como de ratas o ratones escabulléndose velozmente. No había transcurrido un segundo cuando ya el gato se había arrojado materialmente sobre el tapiz de varios colores, haciendo caer al suelo debido a su peso la parte a la que se agarró y dejando al aire un antiguo y húmedo muro de piedra, retocado aquí y allá por los restauradores, y sin la menor traza de roedores merodeando por sus cercanías. Black Tom recorrió de arriba a abajo el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y la tarima del suelo. Pero no encontró nada, y al cabo de un rato volvió exhausto a su habitual posición a mis pies. Yo no me había incorporado del lecho, pero no volví a conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente pregunté entre la servidumbre, pero nadie había advertido nada anormal, excepto la cocinera, que recordaba el extraño comportamiento de un gato que dormitaba en el alféizar de su ventana.
El gato de Marras se puso a maullar a cierta hora de la noche, despertando a la cocinera justo a tiempo de verle lanzarse velozmente por la puerta abierta escaleras abajo. Al mediodía me quedé un rato traspuesto, y al despertarme fui a visitar de nuevo al capitán Norris, que mostró un gran interés en lo que le conté. Los incidentes extraños, tan raros a la vez que tan inusitados, despertaban en él el sentido de lo exótico y le trajeron a la memoria muchos recuerdos de historias locales sobre aparecidos. No conseguíamos salir de nuestro estupor ante la presencia de las ratas, y lo único que se le ocurrió a Norris fue dejarme unos cepos y unos polvos de verde de París, que, de regreso a casa, mandé a los criados colocar en lugares estratégicos. Me fui pronto a la cama, pues tenía mucho sueño, pero mientras dormía me asaltaron espantosas pesadillas. En ellas miraba hacia abajo desde una impresionante altura a una gruta débilmente iluminada cuyo suelo estaba cubierto por una gruesa capa de estiércol. En el interior de dicha gruta había un demonio porquerizo de canosa barba que dirigía con su cayado un rebaño de bestias fungiformes y delgadísimas, cuya sola vista me produjo una indescriptible repugnancia. Después, mientras el porquero se detenía un instante y se inclinaba para divisar su rebaño, un impresionante enjambre de ratas llovió del cielo sobre el hediondo abismo y se puso a devorar a animales y hombre. Tras tan terrorífica visión, me desperté súbitamente a causa de los movimientos bruscos de Black Tom, que como de costumbre dormía a mis pies. Esta vez no tuve que preguntar por el origen de sus gruñidos y resoplidos, ni por el miedo que le llevaba a hundir sus garras en mis tobillos, inconsciente de su efecto. Pues las cuatro paredes de la estancia bullían de un asqueroso sonido, el producido por el repugnante deslizarse de gigantescas ratas hambrientas. En esta ocasión no había aurora que permitiera ver en qué estado se encontraba el tapiz, cuya sección caída había sido reemplazada, pero no vacilé ni un minuto en encender la luz. Al resplandor de ésta pude ver cómo todo el tapiz era presa de una terrible sacudida, hasta el punto de que los dibujos, de por sí ya un tanto originales, se pusieron a ejecutar una curiosa danza de la muerte. La agitación desapareció casi al instante, y con ella los ruidos. Saltando del lecho, hurgué en el tapiz con el largo mango del calentador de cama que había en la habitación, y levanté una parte del mismo para ver qué había debajo. Pero allí no había sino el restaurado muro de piedra. Y para entonces ya había desaparecido el estado de tensión en que se encontraba el gato debido al olfateo de algo anormal. Cuando examiné el cepo circular que había colocado en la habitación, pude ver que todos los orificios habían sido forzados, aunque no quedase prueba de lo que debió escaparse tras caer en la trampa. Naturalmente, ni se me pasó por la cabeza volver a la cama. Así que encendí una vela, abrí la puerta y salí a la galería, al final de la cual estaban las escaleras que conducían a mi estudio, con Black Tom siempre pegado a mis tobillos. Antes de llegar a la escalinata de piedra, sin embargo, el gato salió disparado delante de mí y desapareció tras el primitivo tramo. Mientras bajaba las escaleras, llegaron de repente hasta mí unos sonidos producidos en la gran estancia que quedaba debajo, unos sonidos de tal naturaleza que no podían inducir a error. Los muros de artesonado de roble bullían de ratas que se deslizaban y se arremolinaban en un impresionante frenesí, mientras Black Tom corría de un lado para otro con la irritación propia del cazador burlado. Al llegar abajo encendí la luz,
pero no por ello disminuyó el ruido esta vez. Las ratas seguían alborotadas, dispersándose en baraúnda con tal estrépito y claridad que finalmente no me fue difícil asignar una dirección precisa a sus movimientos. Aquellas criaturas, en número al parecer incalculable, estaban embarcadas en un impresionante movimiento migratorio desde inimaginables alturas hasta una cima desconocida. Acto seguido, oí un ruido de pasos en el corredor, y unos instantes después 2 criados abrían de golpe la maciza puerta. Rastreaban toda la casa en busca del origen de aquel estruendo que llevó a todos los gatos de la casa a lanzar estridentes maullidos y a saltar con precipitación varios peldaños de escalera hasta llegar ante la puerta cerrada del sótano, donde se agazaparon sin dejar de maullar. Les pregunté a los criados si habían visto las ratas, pero su respuesta fue negativa. Y cuando me volví para llamar su atención a los sonidos que se oían en el interior del artesonado, pude advertir que el ruido había cesado. Acompañado de aquellos 2 hombres, bajé hasta la puerta del sótano, pero para entonces ya se habían dispersado los gatos. Después, decidí explorar la cripta que había debajo, pero de momento me limité a inspeccionar los cepos. Todos habían saltado, pero no tenían ni un solo prisionero. Contento porque, excepto los felinos y yo, nadie más había oído las ratas, me senté en mi estudio hasta que clareó el día, reflexionando profundamente sobre cuál pudiera ser la causa de todo aquello y tratando de recordar todo fragmento de leyenda desenterrado por mí que hiciera referencia al edificio donde vivía. Dormí un poco por la mañana, recostado en el único sillón cómodo del gabinete que mi medieval diseño del mobiliario no llegó a proscribir. Al despertarme, llamé por teléfono al capitán Norris, quien se presentó al cabo de un rato y me acompañó en la exploración del sótano. No encontramos nada que nos llamase la atención, aunque no pudimos reprimir un entumecimiento al enterarnos de que la cripta databa de tiempo de los romanos. Todos los arcos bajos y macizos pilares eran de estilo romano, no del estilo degradado de los chapuceros sajones, sino del severo y armónico clasicismo de la era de los Césares. Como cabía esperar, las paredes abundaban en inscripciones familiares a los arqueólogos que habían explorado en repetidas ocasiones el lugar. Podían leerse cosas tales como P. Goethe, Prop, Temp, Dona y L. Prec versus Pontifi Attis y otras más. La referencia a Attis me produjo un escalofrío, pues había leído a Cátulo y sabía algo de los execrables ritos dedicados al dios oriental, cuyo culto tanto se confundía con el de Cibeles. Norris y yo, a la luz de unos faroles, tratamos de interpretar los extraños y descoloridos dibujos que se veían en unos bloques de piedra irregularmente rectangulares que debieron ser altares en otro tiempo. Pero no pudimos sacar firmes conclusiones. Recordamos que uno de aquellos dibujos, una especie de sol del que salían unos rayos en todas las direcciones, fue escogido por los estudiantes para deducir que no era de origen romano, sugiriendo que los sacerdotes romanos se habían limitado a adoptar aquellos altares que provendrían de un templo anterior, y probablemente autóctono, levantado sobre aquel mismo lugar. En uno de aquellos bloques se percibían unas manchas marrones que me hicieron pensar.
El mayor de todos ellos, un bloque que se encontraba en el centro de la estancia, tenía ciertos detalles en la cara superior que demostraban que había estado en contacto con el fuego. Probablemente se trataba de ofrendas realizadas en cremación. Tales eran las cosas que se veían en aquella cripta ante cuya puerta los gatos habían estado maullando, y donde Norris y yo habíamos acordado pasar la noche. Los criados, a quienes se les advirtió que no se preocuparan por los movimientos de los gatos durante la noche, bajaron sendos sofás, y Black Tom fue admitido en calidad de ayuda a la vez que de compañía. Juzgamos adecuado cerrar herméticamente la gran puerta de roble, una réplica moderna con rejillas para la ventilación. Y, seguidamente, nos retiramos con los faroles todavía encendidos a esperar cuanto pudiera proporcionarnos la noche. La cripta se encontraba en la parte inferior de los cimientos del priorato y al fondo de la cara del prominente precipicio que dominaba el desértico valle. No dudaba de que aquel había sido la dirección de las infatigables e inexplicables ratas, aunque no sabría decir el motivo. Mientras aguardábamos impacientes, mi vigilia se entremezclaba ocasionalmente con sueños a medio formar, de los que me despertaban los inquietos movimientos del gato que, como siempre, se encontraba a mis pies. Pero aquella noche mis sueños no tuvieron nada de placentero. Al contrario, fueron tan terroríficos como los de la noche anterior. De nuevo aparecían ante mí la siniestra gruta en penumbra y el porquero con sus inmundos y fungiformes bestias revolcándose en el cieno. Y al mirar a aquellos seres me parecían más cerca y con perfiles más nítidos, tan nítidos que casi podía ver sus rasgos físicos. Después pude ver la flácida fisonomía de uno de ellos, cuando, súbitamente, desperté, profiriendo tal grito que Black Tom dio un violento salto, mientras el capitán Norris, que no había pegado ojo en toda la noche, se echó a reír a mandíbula batiente. Y todavía más, o quién sabe si menos, habría reído Norris de haber sabido el motivo de mi estruendoso grito. Pero ni yo mismo pude explicarlo hasta pasado un rato. El horror descarnado tiene la virtud de paralizar con frecuencia la memoria. Norris me despertó al iniciarse el fenómeno. En el curso del referido y espantoso sueño me desveló con una ligera sacudida, insistiéndome a que escuchara el ruido de los gatos. Y bien que podía escucharse, pues al otro lado de la cerrada puerta, al pie de la escalinata de piedra, había un auténtico ejército de felinos aullando y arañando en la madera, mientras Black Tom, indiferente por completo de cuanto pudieran estar haciendo sus congéneres, corría alocadamente a lo largo de los desnudos muros de piedra, en los que pude percibir claramente el mismo ajetreo de ratas que tanto me había turbado la noche anterior. Un intenso horror se apoderó de mí, pues aquella visión no podía explicarse por procedimientos normales. Aquellas ratas, de no ser las criaturas procedentes de un estado febril que solo yo compartía con los gatos, debían escabullirse y tener su madriguera entre los muros romanos que creí estaban formados por bloques de caliza sólida. A menos, pensé, que la acción del agua en el curso de más de 17 siglos hubiera horadado tortuosos túneles que los roedores habrían posteriormente despejado y ensanchado. Pero incluso así, el horror espectral que experimentaba no era menor, pues, en el supuesto de que se tratase
de bichos de carne y hueso, ¿por qué Norris no oía su repugnante trajín? ¿Por qué me instó a que observara a Black Tom y escuchara los maullidos de los gatos afuera? ¿Y por qué intuía difusamente y sin base firme los motivos que les llevaban a armar aquel jaleo? Para cuando conseguí decirle, de la manera más lógica que pude, lo que creía estar oyendo, hasta mis oídos llegó el último tenue sonido de aquel incansable alboroto. Ahora daba la impresión de que el ruido se alejaba, se oía todavía más abajo, muy por debajo del nivel del sótano, hasta el punto de que todo el precipicio parecía acribillado de ratas en continuo vaivén. Norris no se mostraba tan escéptico como yo había anticipado, sino que parecía profundamente nervioso. Me indicó por señas que ya había cesado el estrépito de los gatos, los cuales parecían dar a las ratas por perdidas. Entretanto, Black Tom era presa de nueva agitación y se ponía a arañar frenéticamente la base del gran altar de piedra levantado en el centro de la habitación. Si bien se encontraba más próximo al sofá de Norris que al mío. Llegado a este punto, mi temor hacia lo desconocido había alcanzado proporciones inmensas. Entonces ocurrió algo sorprendente, y pude ver cómo el capitán Norris, un hombre más joven, corpulento y presumiblemente de ideas más materialistas que las mías, se encontraba tan agitado como yo, probablemente porque conocía al menor detalle y de toda la vida la leyenda local. De momento no podíamos hacer sino limitarnos a observar cómo Black Tom hundía sus garras, cada vez con menor dedicación, en la base del altar, levantando de vez en cuando la cabeza y maullando en dirección mía de aquella manera tan convincente con que acostumbraba a hacerlo cuando quería algo de mí. Norris acercó un farol al altar y se aproximó al lugar donde Black Tom estaba arañando. Se arrodilló en silencio y quitó los líquenes que estaban allí desde tiempo inmemorial y unían el macizo bloque prerromano al teselado suelo. Pero tras mucho escarbar no encontró nada de extraño, y ya estaba a punto de abandonar su tarea cuando advertí una circunstancia trivial que me hizo helar la sangre, aun cuando no pudiera decir que me cogiera totalmente desprevenido. Le hice partícipe de mi descubrimiento a Norris, y ambos nos pusimos a examinar aquella casi imperceptible manifestación con la fijeza propia de quien realiza un alucinante hallazgo que confirma lo acertado de sus pesquisas. En definitiva, se trataba de lo siguiente. La llama del farol colocado junto al altar oscilaba, ligera pero evidentemente a consecuencia de una corriente de aire que no soplaba antes y que sin duda procedía de la rendija que se abría entre el suelo y el altar, en donde Norris había estado limpiándola de líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio inundado de luz, discurriendo en medio de una cierta ansiedad el paso siguiente a dar. El descubrimiento bajo aquellas tétricas ruinas de una cripta por debajo de los cimientos inferiores que se conocían de la mampostería romana, una cripta que había pasado inadvertida a los expertos anticuarios que exploraron el edificio por espacio de 3 siglos, habría bastado para fascinarnos a Norris y a mí, profanos en todo lo que se relacionaba con lo macabro. Por decirlo así,
la fascinación presentaba una doble vertiente, y vacilamos no sabiendo si abandonar nuestras pesquisas y alejarnos de una vez para siempre del priorato a causa de una supersticiosa precaución, o satisfacer nuestro sentido de la aventura y el riesgo, cualesquiera que fuesen los horrores que estuvieran aguardándonos al adentrarnos en aquellos ignotos abismos. Ya de mañana llegamos a un acuerdo. Iríamos a Londres en busca de arqueólogos y científicos capacitados para desvelar aquel misterio. Debo decir, asimismo, que antes de abandonar el sótano intentamos inútilmente correr al altar central, al que ahora reconocíamos como la puerta de acceso a nuevas cimas de innominado pavor. A hombres más doctos que nosotros tocaría desvelar qué secretos misterios guardaba aquella puerta. Durante nuestra larga estancia en Londres, el capitán Norris y yo dimos a conocer los hechos, pesquisas y legendarias anécdotas a 5 expertas autoridades científicas. Todas ellas personas en las que podía confiarse sabrían tratar con la debida discreción cualquier revelación sobre el pasado familiar que pudiera ponerse al descubierto a lo largo de las investigaciones. La mayoría de aquellos hombres parecía poco inclinados a tomar el asunto a la ligera. Al contrario, desde el primer momento demostraron un gran interés y una sincera comprensión. No creo que sea necesario dar el nombre de todos los expedicionarios, pero puedo decir que entre ellos se encontraba Sir William Brenton, cuyas excavaciones en el Troad llamaron la atención de casi todo el mundo en su día. Al tomar con ellos el tren para Manchester, sentí una especie de ansiedad, algo así como si estuviera al borde de espantosas revelaciones. Una sensación reflejada por entonces en el afligido semblante de muchos americanos que vivían en Londres, debido a la inesperada muerte de su presidente al otro lado del océano. El 7 de agosto por la tarde llegamos a Hexham Priory, donde los criados me indicaron que nada extraño había ocurrido en mi ausencia. Los gatos, incluso el viejo Tom, habían estado totalmente sosegados y ni un solo cepo había saltado en toda la casa. Las exploraciones iban a dar comienzo al día siguiente. Entretanto, asigné a cada uno de mis huéspedes habitaciones equipadas con todo lo que pudieran necesitar. Yo me fui a dormir a mi cámara de la torre, con Black Tom siempre a mis pies. Al poco caí dormido, pero escalofriantes sueños volvieron a atormentarme. Tuve una pesadilla de una fiesta romana como la de Trimalción del Satiricón de Petronio, en la que pude ver una abominable monstruosidad en una fuente cubierta. Después volví a ver aquella maldita y recurrente visión del porquero y su inmunda piara en la gruta macabra. Pero cuando me desperté ya era de día, y en las habitaciones de abajo no se oían ruidos extraños. Las ratas, ya fuesen reales o imaginarias, no me habían molestado lo más mínimo, y Black Tom seguía durmiendo tranquilamente. Al bajar, comprobé que en el resto de la casa reinaba una absoluta paz. A juicio de uno de los científicos que me acompañaban, un tipo llamado Thornton, estudioso de los fenómenos psíquicos, ello se debía a que ahora se me mostraba únicamente lo que ciertas fuerzas desconocidas querían, aunque este razonamiento, a decir verdad, lo encontré bastante fuera de lugar. Todo estaba preparado para empezar.
Así que a las 11 de la mañana de aquel día, los 7 hombres que integrábamos el grupo, provistos de focos eléctricos y herramientas para excavaciones, descendimos al sótano y cerramos la puerta con cerrojo tras de nosotros. Black Tom nos acompañaba, pues los investigadores no hallaron oportuno pasar por alto su excitabilidad y prefirieron que se encontrase presente, por si se producían difusas manifestaciones de la presencia de roedores. Apenas reparamos unos momentos en las inscripciones romanas y en los indescifrables dibujos del altar, pues 3 de los científicos ya los habían visto antes, y todos los componentes de la expedición estaban al tanto de sus características. Atención especial se prestó al imponente altar central. Al cabo de una hora, Sir William Brinton había conseguido desplazarlo hacia atrás, gracias a la ayuda de una especie de palanca, para mí desconocida. Ante nosotros quedó al descubierto tal horror que no habríamos sabido cómo reaccionar, de no haber estado preparados. A través de un orificio casi cuadrado abierto en el enlosado suelo y desparramados a lo largo de un tramo de escalera tan desgastado que parecía poco más que una superficie plana con una ligera inclinación en el centro, se descubrió un espantoso amasijo de huesos de origen humano, o, cuando menos, casi humanos. Los esqueletos que conservaban su postura original evidenciaban actitudes de pánico demoníaco, y en todos los huesos se apreciaba la huella de mordeduras de roedores. No había nada en aquellos cráneos que indujera a pensar que pertenecieran a seres con un alto grado de idiotez o cretinismo, o siquiera en la posibilidad de que fueran restos de antropoides prehistóricos. Por encima de los escalones repletos de basura se abría en forma de arco un pasadizo en bajada, que parecía labrado en la roca viva, por el que circulaba una corriente de aire. Pero aquella corriente no era una bocanada súbita y pestilente, cual si de una cripta cerrada se tratase, sino de una agradable brisa con algo de aire fresco. Después de detenernos un instante, nos aprestamos, en medio de un general nerviosismo, a abrirnos paso escalera abajo. Fue entonces cuando Sir William, tras examinar atentamente los labrados muros, hizo asombrosa observación de que el pasadizo, a tenor de la dirección de los golpes, parecía haber sido labrado desde abajo. Ahora debo ser comedido y cuidar mis palabras. Después de abrirnos paso unos escalones a través de los roídos huesos, vimos una luz frente a nosotros. No se trataba de una fosforescencia mística ni nada por el estilo, sino de la luz solar filtrada que no podía proceder sino de ignotas fisuras abiertas en el precipicio que se erigía sobre el baldío valle. No tenía nada de particular que nadie desde el exterior hubiera descubierto aquellas rendijas, pues, aparte de estar el valle totalmente deshabitado, la altura y pendiente del precipicio eran tales que sólo un aeronauta podría haber estudiado su cara en detalle. Unos pasos más y nuestro aliento quedó literalmente transido ante el espectáculo que se nos ofrecía a la vista. Tan literalmente que Thornton, el psicólogo, cayó desmayado en los brazos del aturdido expedicionario que marchaba detrás de él. Norris, con su rechoncha cara totalmente lívida y flácida, se limitó a lanzar un grito incomprensible, y en cuanto a mí, creo que emití un resuello o siseo, y me cubrí los ojos.
El hombre que marchaba detrás de mí, el único componente del grupo de más edad que yo, profirió el típico «Dios mío», con la más quebrada voz que recuerdo. Del total de los 7 expedicionarios, solo Sir William Brinton conservó el aplomo, algo que debe apuntársele en su haber, sobre todo si se tiene en cuenta que encabezaba el grupo y por tanto debió ser el primero en descubrirlo todo. Nos encontrábamos ante una gruta iluminada por una débil luz y enormemente alta que se prolongaba más allá del campo de nuestra visión. Todo un mundo subterráneo de profundo misterio y horribles premoniciones aparecía ante nosotros. Allí podían verse edificaciones y otros restos arqueológicos. Con una mirada presa de pánico divisé un extraño túmulo, un imponente círculo de monolitos, unas ruinas romanas de baja bóveda, una pira funeraria sajona derruida y una primitiva construcción inglesa de madera. Pero todo quedaba en nada ante el repulsivo espectáculo que podía divisarse hasta donde llegaba la vista. Unos metros más allá de donde acababa la escalera, se extendía por todo el recinto una demencial maraña de huesos humanos, o al menos igual de humanos que los que habíamos topado unos metros atrás. Como un mar de espuma, aquellos huesos cubrían todo el ámbito que abarcaba la vista, unos sueltos, otros articulados total o parcialmente como esqueletos. Estos últimos se encontraban en posturas que reflejaban una diabólica orgía, como si estuviesen repeliendo alguna amenaza o aferrando otros cuerpos con propósitos caníbales. Cuando el doctor Trask, el antropólogo del grupo, se detuvo para examinar e identificar los cráneos, se encontró con que estaban constituidos por una mezcolanza degradada que le sumió en la más completa perplejidad. En su mayoría, aquellos restos pertenecían a seres muy por debajo del hombre de Piltdown en la escala de la evolución. Pero en cualquier caso eran, sin la menor duda, de origen humano. Muchos eran de grado superior, y solo unos pocos eran cráneos de seres con los sentidos y el cerebro totalmente desarrollados. No había hueso que no estuviera roído, sobre todo por ratas, pero también por otros seres de aquella jauría casi humana. Mezclados con ellos podían verse muchos huececillos de rata, guerreros caídos del ejército asesino que había cerrado un antiguo ciclo épico. Dudo que alguno de nosotros conservase la plenidad de sus sentidos a lo largo de aquel día de espeluznantes descubrimientos. Ni Hoffman ni Hausmanns podían imaginarse una escena más asombrosamente increíble, más atrozmente repulsiva, ni más góticamente grotesca que la que se ofrecía a la vista de aquella sombría gruta por la que los 7 expedicionarios avanzábamos vacilantes. Íbamos de sorpresa en sorpresa, a la vez que tratábamos de evitar todo pensamiento que se nos viniera a la cabeza sobre lo que pudiera haber ocurrido en aquel lugar 300.000, 2.000 o quién sabe si 10.000 años atrás. Aquel lugar era la antesala del Averno. Y el pobre Tom Thornton volvió a desmayarse cuando Trask le dijo que algunos de aquellos esqueletos debían descender de cuadrúpedos a lo largo de las 20 o más generaciones que les precedieron. A un horror seguía otro cuando empezamos a ver la luz en cuanto a las ruinas arquitectónicas. Los seres cuadrúpedos y sus ocasionales reclutas procedentes de las filas bípedas
Habían vivido encerrados en establos de piedra, de donde debieron escapar en su delirio final provocado por el hambre o el miedo a los roedores. Por legiones se contaban las ratas, cebadas evidentemente por la ingestión de las verduras ordinarias, cuyos residuos podían todavía encontrarse a modo de venenoso amasijo en el fondo de grandes recipientes de piedra prerromana. Ahora comprendía por qué mis antepasados tenían aquellos huertos tan enormes. Ojalá pudiera relegarlo todo al olvido. No me hizo falta deducir sobre lo que se proponían aquellas infernales bandadas de roedores. Sir William, de pie y enfocando con su proyector la ruina romana, tradujo en voz alta el más sorprendente ritual que jamás haya conocido y se refirió a la dieta alimenticia del culto antediluviano que los sacerdotes de Cibeles encontraron y entremezclaron con el suyo propio. Norris, acostumbrado como estaba a la vida de las trincheras, no podía caminar erecto al salir de la construcción inglesa. El edificio en construcción era una carnicería y una cocina, justo lo que Norris pensaba encontrar. Pero ya no era tan normal descubrir utensilios ingleses familiares en semejante antro y poder leer inscripciones inglesas que resultaban familiares, algunas de fecha tan próxima como 1610. Yo no pude entrar en el edificio. Aquel edificio testigo de diabólicos rituales que sólo se vieron interrumpidos por la justicia de mi antepasado Walter de la Poer. Sí me aventuré a entrar en lo que resultó ser el edificio bajo sajón, cuya puerta de roble se encontraba en el suelo, y en él conté una impresionante hilera de 10 celdas de piedra con oxidados barrotes. 3 tenían ocupantes, todos ellos esqueletos de grado superior, y en el huesudo dedo índice de uno de ellos descubrí un sello con mi escudo de armas. Sir Williams encontró una cripta con celdas todavía más antiguas debajo de la capilla romana, pero en este caso las celdas estaban vacías. Debajo había una cripta de techo bajo, llena de nichos con huesos alineados, algunos de los cuales revelaban terribles inscripciones geométricas esculpidas en latín, en griego y en la lengua de Frigia. Mientras tanto, el doctor Trask había abierto uno de los túmulos prehistóricos, encontrando en su interior unos cráneos de escasa capacidad, poco más desarrollado que los de los gorilas, con unos signos ideográficos indescifrables. Mi gato permaneció impasible ante todo aquel espectáculo. En una ocasión le vi temeroso subido encima de una montaña de huesos, y me pregunté qué secretos podrían ocultarse tras aquellos brillantes ojos refulgentes. Después de habernos hecho una ligera idea de las espantosas revelaciones que se escondían en aquella parte de la macabra cueva, lugar tan horriblemente presagiado en mi recurrente sueño, volvimos a aquel abismo aparente sin fin de la nocturnal caverna en donde ni un solo rayo de luz se filtraba a través del precipicio. Jamás sabremos qué invisibles mundos estigios se abrían más allá de la pequeña distancia que recorrimos, pues no creímos que el conocimiento de tales secretos pudiera beneficiar a la humanidad. Pero había suficientes cosas en las que fijarnos alrededor nuestro, pues apenas habíamos dado unos pasos cuando la luz de los focos puso al descubierto la infernal infinidad de pozos en que las ratas se habían dado festín, y cuyo repentino agotamiento fue la causa de que el ejército de hambrientos roedores se lanzaran en un primer momento sobre los rebaños vivos,
y después se escapara en tropel del priorato en aquella histórica y devastadora orgía que nunca olvidarán los vecinos del lugar. Dios mío, qué abominables pozos de quebrados y descarnados huesos y abiertos cráneos. Qué cimas de pesadillas rebosantes, de huesos de pitecántropos, celtas, romanos e ingleses de incontables centurias de vida no cristiana. En unos casos estaban repletos y sería imposible decir qué capacidad tuvieron en su origen. En otros, la luz de nuestros focos no llegaba siquiera al fondo y se los veía abarrotados de las más increíbles cosas. ¿Y qué habría sido, pensé, de las desventuradas ratas que se dieron de bruces con aquellos cepos en medio de la oscuridad de tan horripilante tártaro? En cierta ocasión mi pie casi se introduje en un horrible foso abierto, haciéndome pasar unos instantes de terror extático. Debí quedarme absorto un buen rato, pues salvo el capitán Norris no pude distinguir a nadie del grupo. Seguidamente se oyó un sonido procedente de aquella tenebrosa e infinita distancia que creí reconocer. Y vi a mi viejo gato negro pasar veloz delante de mí como si fuese un alado dios egipcio que se dirigiese a los insondables abismos de lo ignoto. Pero el ruido no se oía tan lejano, pues al instante comprendí perfectamente de qué se trataba. Era de nuevo el espantado corretear de aquellas infernales ratas, siempre a la búsqueda de nuevos horrores y decididas a que las siguiera hasta aquellas intrincadas cavernas del centro de la tierra donde Nyarlathotep, el demencial dios sin rostro, aúlla a ciegas en la más lóbrega oscuridad, al compás de dos bobos y amorfos flautistas. Mi foco se extinguió, pero no por ello dejé de correr. Oía voces, alaridos y ecos, pero por encima de todo percibía ligeramente aquel inmundo, inconfundible corretear, en un principio débilmente y después con mayor intensidad. Como un cadáver rígido e hinchado se desliza mansamente por la corriente de un río de grasa que discurre bajo infinitos puentes de ónix hasta desembarcar en un negro y nauseabundo mar. Algo me rozó, algo flácido y rechoncho. Debían ser las ratas. Ese viscoso, gelatinoso y famélico ejército que disfruta de vivos y muertos. ¿Por qué no iban a comer las ratas a un Delapoer si los Delapoer no se recataban de comer cosas prohibidas? La guerra devoró a mi hijo, al infierno todos. Y las llamas yanquis acabaron con Carfax, reduciendo a cenizas al viejo Delapoer y al secreto de la familia. No, repito que no soy el demonio porquero de la oscura gruta. No era la gordinflona cara de Edward Norris lo que había encima de aquel blando ser fungiforme. Él continuaba vivo, pero mi hijo murió. ¿Cómo pueden ser propiedad de un Norris las tierras de un Delapoer? Es vudú, te lo digo yo. Esa serpiente moteada, maldito Thornton, te enseñaré a desmayarte ante las obras. Por los clavos de Cristo, calla, canalla. Te enseñaré a gustar de la sangre, pero ¿es que queréis que os siga por esos infernales recovecos? Magna Mater, Atis, Diadaadum, Agus Danuch Art, Donas Ola Ert, Agus Etza, Estas cosas y otras, según cuentan, murmuraba yo cuando me descubrieron en medio de las tinieblas 3 horas después.
Estaba agazapado en aquella tenebrosa oscuridad sobre el cuerpo a medio devorar del capitán Norris, mientras Black Tom se abalanzaba sobre mí y me desgarraba la garganta. Pero ya ha pasado todo. Hexham Priory ha volado por los aires. Se han llevado de mi lado a mi viejo gato negro. Me han encerrado en esta enrejada habitación de Hanwell, y espantosos rumores circulan acerca de mi heredad y de lo que ocurrió en ella. Thornton está en la habitación de al lado, pero no me dejan comunicarme con él. Tratan asimismo de que no lleguen al dominio público la mayoría de las cosas que se saben sobre el priorato. Siempre que hablo del pobre Norris, me acusan de haber cometido algo horrible. Pero deberían de saber que no lo hice yo. Deberían saber que fueron las ratas. Las escurridizas e insaciables ratas, con su continuo deambular que no me dejan dormir, las infernales ratas que corretean tras los acolchados muros de la habitación en que estoy ahora prisionero y me reclaman para que las siga persiguiendo, horrores que no pueden compararse con los hasta ahora conocidos, las ratas que ellos no pueden oír, las ratas de las paredes.